Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hoy saludo a Francisco Martín Moreno, con sus arrebatos de principio de semana, arrebatos que tienen mucho que ver con la economía, porque mire usted, justamente el tema del coronavirus tiene en jaque al mundo y la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo justamente y sin exagerar que esta epidemia corre el riesgo de convertirse en una pandemia de grandes proporciones. Esta incertidumbre y una guerra entre Arabia Saudita y Rusia por el precio del petróleo ha descoyuntado los mercados como no se veía. Mire usted, el precio del petróleo registra su peor cotización en 3 décadas, 30 años, caray. Tras el fracaso del pacto entre la OPEP, Rusia y otros países productores. Estoy saludando a Francisco Martín Moreno, por supuesto, primero que nada. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, querido Pepe, gracias por permitir. Hay mucho que decir del tema de la mujer, de todo esto, por supuesto, hoy es el día, es el momento. Sin embargo, estamos también con el ojo en el garabato que viene a significar la crisis económica internacional que ha obligado a mover a los mercados, que ha simbrado a los mercados internacionales. Te pongo este avance de France 24, en donde se concentra, digamos, la parte esencial de esta información. La guerra del petróleo de 2020 causa que su valor caiga a precios de la guerra del Golfo de 1991. El viernes, la reunión de la OPEP Plus terminó sin un acuerdo con la negativa de Rusia de recortar la producción de 1,5 millones de barriles diarios. Esto ha generado que Arabia Saudita comience a aplicar fuertes descuentos en las ventas internacionales. La consecuencia ha sido la caída del barril de Brent, el producido en el Mar del Norte de Europa, de un 20%. Y con un precio por barril de $33. Aramco, la petrolera de Arabia Saudita, estaría vendiendo a los mercados internacionales en $22,75 sus barriles. A la falta de acuerdos en el seno de la OPEP se le suma la crisis que viven los mercados por el coronavirus. Al lado del problema de contener el coronavirus está la respuesta de los mercados y la falta de acuerdo entre estados. Una situación que puede desembocar en una grave crisis mundial. Por supuesto, hay muchos mayores detalles en cuanto a números, cotizaciones, los tipos de petróleo, pero en términos generales, quédese con esa idea. El petróleo registra la peor cotización que se recuerde en 3 décadas, 30 años. Y bueno, esto ha repercutido en un verdadero lunes negro para las bolsas de valores del mundo ante el temor por el coronavirus y el desplome de los precios del petróleo. Este ha sido un lunes negro en las bolsas de todo el mundo. Un día marcado por la caída de los precios del petróleo, pero sobre todo por el temor a un freno en la economía a causa del coronavirus. Esta mañana los mercados bursátiles abrieron a la baja. Esto generó momentos de angustia y obligó el cierre de operaciones en Wall Street durante 15 minutos. Esto después de que el indicador Standard & Poor's, que es considerado el más representativo, se desplomó un 7%, pero aún se desconocen las consecuencias de esta caída en las bolsas. Sin embargo, los expertos temen que repercutan en los salarios y también en los fondos de pensiones. Bueno, y en tanto, la Bolsa Mexicana de Valores cayó 6.25%, descendió a 38.803 unidades. La ola de ventas en los mercados inició en Asia luego de la caída en los precios internacionales del petróleo, y todo esto, para no perdernos en tantas cifras, nos lleva a informar que el peso mexicano retrocedió con fuerza este lunes, registró su peor cierre en más de 3 años. El tipo de cambio terminó las operaciones en 21.17 unidades por dólar, presionado por el desplome de los precios del petróleo que golpeó a los mercados financieros y en especial a las divisas de América Latina. Francisco Martín Moreno, esto ha llevado a que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda incrementen el tamaño del programa de coberturas cambiarias liquidables por diferencia en moneda nacional de $20,000 millones a $30,000 millones. La Comisión de Cambios explica que este incremento en el programa de coberturas se da en un entorno en el que los mercados financieros globales han mostrado una marcada volatilidad. Muy bien, Pepe. A grandes rasgos es como se pinta este horrendo cuadro de económico financiero. Ya sé que querías hablar del tema de las mujeres, pero te estoy llevando también al rincón de la economía, que esto da mucho de qué pensar. A ver, Pepe, no se puede
A ver, lo primero que quisiera decirte... mézclale. Sí, bueno, no, se puede. Claro. Lo primero que quisiera decirte es que tenemos que dar paso también a la novela en todo esto. ¿Cómo darle paso a la novela? Por ejemplo, hay quien está sosteniendo que está en varias revistas internacionales que todo esto es una conjura, un complot chino, precisamente porque lo que querían era que, como se está bajando la economía china en 76 mil millones de dólares en este momento, están esperando que ocurra lo mismo en los Estados Unidos, porque el 20% del PIB mundial lo acaparan los chinos. Entonces, tarde o temprano tendrá que llegar la recesión a los Estados Unidos y el desplome de las acciones de las empresas mundiales en Wall Street. La idea de los chinos, y es parte de la novela que creo que es absolutamente falso, es que se desplomen las acciones chinas cotizadas en Wall Street para que los chinos entonces las adquieran regaladas y entonces ya sean, digamos, que tengan prácticamente el control de todas sus empresas sin cotizar en los Estados Unidos. Esta es una tesis. Otra tesis que es interesante es que esta es una estrategia de Johnson & Johnson, esta compañía gigantesca, en donde ellos mismos están creando este virus con el ánimo de que vengan una cantidad enorme de muertos para después vender las vacunas que ellos ya tienen. También tesis insostenible. Insostenible. Pero bueno, te estoy hablando de la novela que ya viene la última sería estos acuerdos de Rusia y China, de Rusia y la Arabia Saudita, que son más falsos que un billete de $3, porque en realidad esto es parte de un acuerdo y de una estrategia precisamente para debilitar a Irán y para impedir que se siga produciendo el fracking, esta técnica que permite la extracción de petróleo a costos muy reducidos y que está dañando a las economías de Arabia Saudita y también de Rusia. Entonces todo esto está pactado, Pepe. Entonces, ¿dónde está la realidad? La realidad es que yo sí estoy convencido de que hay un virus. Estoy convencido que los chinos no iban a de ninguna manera prestarse a que su economía se despedazara cayendo 76 mil millones de dólares en 10 días y que el problema es un problema verdaderamente serio. Ahora, en lo que hace a México, te diría, Pepe, si el costo de extracción del petróleo es de $23 por barril, y el precio del barril está en 22. Sí, no, es que cuesta a México $20 sacar un barril. 20 pero dólares. Se está vendiendo en el mercado ahorita por estas caídas en 23. Es decir, que estamos ahorcados. Claro, hay coberturas. No, el Pemex no sacó la cobertura completa, Pepe. Entonces aquí tenemos el primer completo. Sacó un seguro por daños a terceros, pero no una cobertura completa, porque nunca previeron que se pudiera caer a $20, $23 el barril. Entonces, claro que es una coyuntura tremenda, muy perjudicial para Pemex, que además vimos la semana pasada que declaran una pérdida de 340 mil millones de pesos. O sea, es escandaloso. Y además tienen 108 mil millones de dólares de deuda. No hay manera de pagar esa cantidad, y menos aún si el gobierno del presidente López Obrador está impidiendo que venga la inversión extranjera a extraer petróleo en el sureste de México. No hay manera de salvarlo, Pepe. Pero además menos posibilidades hay, que también es importante decirlo, si dispusieron ya del fondo de contingencias económicas. De algo así como 300 mil millones tomaron la mitad. La mitad. Entonces ese fondo no estaba para comprar voluntades políticas y electorales el año que entra y para regalar el dinero. Este fondo estaba para una contingencia como esta. Esto hubiera suavizado mucho las cosas sin tener que buscar la intervención del Banco de México y subir, como tú decías, de 20 a 30 mil millones de pesos la subasta de dólares. Entonces, pero además le mintieron al gobierno, le mintieron a las calificadoras desde el momento en que le dieron a Pemex 90 mil millones de pesos como si fueran ingresos de Pemex, cuando en realidad era dinero que le estaba dando la Secretaría de Hacienda, precisamente pues para poder tener falsearon los estados financieros de Pemex, porque no fueron 90 mil millones de pesos de ingresos de Pemex, sino fue un préstamo que le hizo la Secretaría de Hacienda, por un lado, y por el otro lado, los 150 mil millones de pesos que estamos diciendo del fondo de contingencias, es con lo que demuestran ante las calificadoras que nosotros tenemos un superávit primario, cuando no fueron ingresos, fueron recursos del fondo de contingencias, que no son ingresos por recaudación del gobierno federal. Entonces lo que estamos hablando es que falsearon en 2 ocasiones los estados financieros y claro, el problema es muy serio en este momento, porque pues no vamos a poder pagar, Pepe, eso está muy claro, porque además se dispuso del fondo de contingencias de una manera completamente inadecuada.
Pues Francisco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy salió a adelantar que va a enviar al Congreso una serie de medidas de alivio económico urgente, diseñadas para enfrentar esta pandemia de coronavirus y al mismo tiempo llevar calma a los mercados financieros en todo el mundo, los cuales tuvieron un lunes negro en toda esta jornada. Simplemente salió a decir, aquí estoy, estoy pendiente del enfermo. Espéreme tantito, voy a ir al Congreso a llevar estas medidas urgentes porque sí estamos en un problema serio. Lo dijo de esta manera esta tarde. Nos reuniremos con los republicanos de la Cámara, el líder del Senado Mitch McConnell y todos, para discutir un posible recorte de impuestos sobre la nómina o un alivio sustancial. También vamos a hablar para que los asalariados que trabajan por hora obtengan ayuda, para que puedan estar en una posición en la que nunca perderán su pago, dijo el mandatario, y agregó que también estaría discutiendo medidas de ayuda para las empresas afectadas. No ofrece el presidente Trump datos precisos sobre los alcances de este programa, pero sí su sola presencia en la Casa Blanca en esta breve conferencia da a entender a quien lo quiera leer que está preocupado y al frente de lo que haga falta, es decir, y para actuar con lo que haga falta para evitar despejar pues como alivio importante esta crisis que hoy cimbró a los mercados, Francisco. Solo por concluir, Pepe, creo que el presidente Trump tiene toda la razón en lo que está diciendo y en lo que está haciendo, porque si se produjera la misma debacle financiera que están sufriendo los chinos en los Estados Unidos en un año electoral, es decir, el prestigio del presidente Trump es que los bolsillos de los norteamericanos, no te voy a decir que están llenos, pero sí están con depósitos abundantes. Si esto desapareciera como consecuencia de lo que está sucediendo, igual que en China, el próximo presidente de los Estados Unidos se llamaría Joe Biden. Y lo veremos. Poco vivirá quien no lo vea, Pepe. Gracias, Francisco. Gracias. Buenas noches. Francisco Martín Moreno con sus arrebatos. En un momento iremos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.